Una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza de su agujero. Tenía espumosos ojos brillantes, bigotes grises muy tiesos. Su cola era igual a un largo pedazo de negro caucho. Los pequeños patos estaban nadando en el estanque, parecían un grupo de amarillos canarios, mientras su madre, que era puro blanco, con piernas rojo furioso, trataba de enseñarles cómo elevar sus cabezas en el agua. Jamás llegarían a formar parte de la buena sociedad si no pueden mantener erguidas sus cabezas, les seguía diciendo, y a cada rato les enseñaba cómo se hacía. Pero los patitos no le prestaban atención, eran tan jóvenes que no conocían en absoluto las ventajas de estar en sociedad. ¡Qué niños desobedientes!, exclamó la vieja rata de agua, realmente merecen ahogarse. Y la pata contestó, nada de eso, todo el mundo debe hacer un aprendizaje, y los padres jamás serán lo bastante pacientes. Nada sé de los sentimientos de los padres, dijo la rata del agua. No soy un hombre de familia, en realidad jamás he estado casado y jamás traté de estarlo. El amor está muy bien a su manera, pero la amistad es superior. En verdad, no sé de nada en el mundo que sea ni más noble ni más raro que un amigo fiel. ¿Y cuál es, si gusta decirlo, su idea de los deberes de un amigo fiel?, preguntó un jilguero verde que estaba posado en un sauce muy cercano y había escuchado la conversación. Sí, eso es justo lo que quiero saber, dijo la pata. Nadó hasta el final del estanque y se mantuvo allí con la cabeza erguida para dar un buen ejemplo a sus niños. ¡Qué pregunta tonta!, exclamó la rata de agua. Esperaría que el amigo fiel me fuera fiel a mí, por supuesto. ¿Y qué haría usted en compensación?, dijo el pequeño pájaro, girando alrededor de un rayo de plata y sacudiendo sus diminutas alas. La rata contestó, la rata de agua. No le entiendo. Déjeme que le cuente una historia al respecto, dijo el jilguero. ¿La historia es sobre mí?, preguntó la rata de agua. Si es así, voy a escucharla, pues me gustan mucho los cuentos. Es aplicable a usted, contestó el jilguero. Bajó volando y tras aterrizar en un banco contó la historia del amigo fiel. El jilguero arrancó. Había una vez un honesto hombrecillo llamado Hans. La rata de agua interrumpió y preguntó, ¿era alguien muy distinguido? No, contestó el jilguero, no creo que haya nada distinguido, excepto por su buen corazón y su rostro divertido, redondo, alegre. Vivía solo en una pequeña cabaña y cada día trabajaba en su jardín. En toda la zona no había jardín tan maravilloso como ese. Crecían claveles, alelíes, bolsas de pastor, rosas de Francia, había rosas color damasco, rosas amarillas, azafranes lilas, dorados, violetas púrpuras, blancas, bueno, columbinos, cardaminas, mejorana y albahaca silvestre, prímulas y flores de lis, narcisos, bueno, cada una de las flores ocupando el lugar de otra flor, así que siempre había cosas bellas para ver y agradables aromas para oler. El pequeño Hans tenía muchísimos amigos, pero el más fiel de todos ellos era Hugh, el molinero. Sí, en realidad tan fiel era el rico molinero al pequeño Hans que jamás pasaría por su jardín sin saltar el muro y arrancar un enorme ramillete o un puñado de dulces hierbas, o llenar sus bolsillos con ciruelas y cerezas cuando llegaba la estación de las frutas. Los verdaderos amigos deben tener todo en común, solía decir el molinero, y el pequeño Hans movía la cabeza, sonreía y se sentía muy orgulloso de tener un amigo con tan nobles ideas. Algunas veces, en realidad, los vecinos hallaban extraño que el rico molinero no le diera nada al pequeño Hans en compensación. A pesar de tener unos 100 sacos de harina almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un enorme rebaño de ovejas lanudas, pero el pequeño Hans jamás ocupó su cabeza con tales cosas y nada le daba mayor placer que escuchar las maravillosas cosas que solía decir el molinero sobre la generosidad y la verdadera amistad. Así el pequeño Hans trabajaba en su jardín durante la primavera, el verano y el otoño, se sentía muy feliz, pero cuando llegaba el invierno y no tenía ni flores ni frutas para llevar al mercado, sufría mucho por el frío y el hambre y muy frecuentemente debía irse a la cama sin más alimento que unas pocas peras secas o algunas nueces endurecidas.
Incluso, durante el invierno, se sentía terriblemente solo, pues el molinero jamás venía a visitarlo en esa época. No es bueno que vaya a ver al pequeño Hans hasta que termine de nevar, solía decir el molinero a su esposa, pues cuando la gente está en problemas debe dejársela sola, no molestarla con visitas. Esa es finalmente mi idea de la amistad, y estoy seguro de estar en lo cierto, así que esperaré a que llegue la primavera. Entonces le haré una visita. Podrá darme una enorme cesta de pimpollos de rosas, y eso lo hará feliz. La esposa contestaba generalmente. Realmente piensa mucho en los demás, mientras se sentaba en su confortable sillón junto al gran fuego de madera de pino. Realmente mucho. Es casi un festín oírte hablar de la amistad. Estoy seguro que el mismo cura no podría decir cosas tan hermosas como tú, a pesar de que vive en una casa de 3 pisos y luce un anillo de oro en su meñique. Pero no podríamos invitar aquí al pequeño Hans, dijo el hijo más joven del molinero. Sí, el pobre Hans está en problemas. Yo le daré, qué sé yo, la mitad de mi potaje y le mostraré mis conejos blancos. Y el molinero exclamó: ¡qué niño tonto que eres! Realmente no sé para qué sirve mandarte a la escuela, pareces no aprender nada. Pues, si el pequeño Hans vive aquí y ve nuestro cálido fuego, nuestra buena comida y nuestro gran barril de vino tinto, puede sentirse envidioso, y la envidia es algo de lo más terrible que arruinaría la naturaleza de cualquiera. Jamás permitiré que se arruine la naturaleza de Hans. Soy su mejor amigo, siempre cuidaré de él y veré que no sufra ninguna tentación. Además, si Hans viene aquí, podría pedirme que le diera a crédito algo de harina, y eso es algo que no podría hacer. La harina es una cosa y la amistad otra, y no deben confundirse, pues las palabras se pronuncian diferentemente y significan cosas muy diferentes. Todo el mundo puede notarlo. ¡Qué bien que hablas!, dijo la esposa del molinero, derramándose encima un gran vaso de cálida cerveza. Realmente me siento somnolienta. Es como estar en la iglesia. Y el molinero contesta: un montón de gente actúa correctamente, pero pocos son los que hablan bien, lo que demuestra que hablar es lo más difícil de ambas cosas, también lo más delicado. Y miró severamente a través de la mesa a su pequeño hijo, quien se sentía avergonzado y que mantenía la cabeza baja. Se puso colorado, comenzó a llorar sobre su té. Sin embargo, era tan joven que debemos perdonarlo. ¿Es este el fin de la historia?, preguntó la rata de agua. Por cierto que no, contestó el jilguero. Este es el comienzo. Entonces usted, dijo la rata de agua, está fuera de época. Todo buen narrador comienza hoy en día con el final y luego sigue con el principio y concluye con el medio. Ese es el nuevo método. Se lo escuché a un crítico que estaba paseando por el estanque con un joven. Habló largamente del asunto y estoy seguro de que debía tener razón, pues llevaba lentes azulados, era calvo, y cada vez que el joven hacía algún comentario siempre contestaba: va, pero por favor siga con su historia. Me gusta inmensamente el molinero. Tengo los mejores sentimientos por él, así que hay una gran simpatía entre nosotros. Y el jilguero dijo, saltando sobre una pierna y luego sobre la otra: bien, en cuanto terminó el invierno y los pimpollos de rosa comenzaron a abrir sus estrellas amarillo pálido, el molinero le dijo a su esposa que iría a visitar al pequeño Hans. Pues qué gran corazón que tienes, exclamó la esposa. Estás siempre pensando en los demás. Acuérdate de llevar la canasta grande contigo para las flores. Y así el molinero ató las aspas del molino de viento con una fuerte cadena de hierro, bajó por la colina con la canasta en sus brazos. Buen día, pequeño Hans, dijo el molinero. Buen día, dijo Hans, levantando la azada y sonriendo de oreja a oreja. ¿Y cómo has pasado todo el invierno?, dijo el molinero. Bien, realmente, exclamó Hans. Eres muy bueno en preguntarlo, muy bien, realmente. Temo haber pasado un tiempo difícil, pero ahora ha llegado la primavera, estoy muy feliz y mis flores se están portando bien. Hemos hablado frecuentemente de ti durante el invierno, Hans, dijo el molinero, y nos preguntábamos cómo te las estarías arreglando. Eso fue amable de tu parte, dijo Hans. Estaba algo preocupado de que me hubieras olvidado. Hans, me sorprendes, dijo el molinero. La amistad nunca se olvida. Es eso lo que tiene de maravilloso, pero temo que no comprendes la poesía de la vida.
Qué adorables parecen tus pimpollos de rosa, por otra parte. Están realmente adorables, dijo Hans. Y es de lo más afortunado que tenga tantas, ¿no? Voy a llevarlas al mercado y vendérselas a la hija del burgomaestre y recuperar mi carretilla con el dinero. ¿Recuperar tu carretilla? ¿No pretenderás decir que la has vendido? ¿Qué cosa estúpida de hacer? Bien, el hecho es, dijo Hans, que me vi obligado a hacerlo. Ves que el invierno ha sido una mala época para mí y realmente no tenía dinero con qué comprar siquiera pan. Así que primero vendí los botones de plata de mi sobretodo, después vendí mi cadena de plata y finalmente vendí mi carretilla, pero voy a recuperar todo. Hans, dijo el molinero, te daré mi carretilla. No está en muy buen estado, en realidad se ha perdido uno de los lados y hay algo que anda mal con los rayos de las ruedas, pero a pesar de eso, te la daré. Sé que es muy generoso de mi parte, sí, lo sé, lo tengo claro, y mucha gente me consideraría tremendamente estúpido por regalarla, pero no soy como el resto del mundo. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad, y además he conseguido una nueva carretilla para mí. Sí, debes quedarte tranquilo, te daré mi carretilla. Bien, realmente, eso es generoso de tu parte, dijo el pequeño Hans, y el rostro se le iluminó totalmente por la alegría. Puedo arreglarla fácilmente, pues tengo unas tablas de madera en casa. ¿Tablas de madera?, dijo el molinero. Pues es justamente lo que necesito para el techo de mi granero. Hay un gran agujero en él, y el grano se arruinará todo si no lo cubro. ¡Qué suerte que lo mencionaras! Es notable como una buena acción siempre alimenta a otra. Te he dado mi carretilla y ahora vas a darme tus tablas. Por supuesto, la carretilla es mucho mejor que las tablas, pero la verdadera amistad jamás se fija en esas cosas. Por favor, dámelas enseguida y comenzaré a trabajar en mi granero hoy mismo. Por cierto, exclamó el pequeño Hans, que corrió a la cabaña y sacó las tablas. No son tablas muy grandes, dijo el molinero mirándolas, y temo que después de arreglar el techo del granero no te quede con qué arreglar la carretilla, pero no es mi culpa. Ahora, dado que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que querrás darme algunas flores en compensación. Aquí está la canasta y espero que la llenes bien llena. ¿Bien llena?, dijo el pequeño Hans con algo de tristeza, pues era realmente una canasta muy grande. Se daba cuenta de que si la llenaba, no le iban a quedar flores para llevar al mercado y estaba muy ansioso por recuperar sus botones de plata. Contestó el molinero. Bien, realmente, dado que te he dado mi carretilla, pienso que no es mucho pedirte unas pocas flores. Puedo equivocarme, pero habría pensado que la amistad, la verdadera amistad, estaba libre de egoísmos de cualquier clase. Mi querido amigo, mi mejor amigo, exclamó el pequeño Hans, tienes todas las flores que quieras de mi jardín. Prefiero mucho más tu buena opinión que tener algún día mis botones de plata. Y corrió y arrancó todos sus hermosos pimpollos de rosa y llenó la canasta del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero y subió la colina con las tablas sobre su hombro y la enorme canasta en su mano. Adiós, dijo el pequeño Hans y comenzó a cavar alegremente. Tan contento estaba con la carretilla. Al día siguiente estaba injertando algunas madreselvas en el pasillo cuando escuchó la voz del molinero llamándolo desde el camino, así que bajó de la escalera, fue al jardín, miró por encima del muro. Allí estaba el molinero con un enorme saco de harina sobre el hombro. Querido pequeño Hans, dijo el molinero, ¿te importaría llevar este saco de harina por mí al mercado? Oh, lo siento tanto, dijo Hans, pero estoy muy ocupado hoy. Debo atar todas mis plantas rastreras, regar todas mis flores y cortar el césped. Bien, realmente, dijo el molinero, creo que, considerando que voy a darte mi carretilla, es bastante inamistoso de tu parte rehusarte. Oh, no digas eso, exclamó el pequeño Hans. No sería inamistoso por nada del mundo. Fue por su sombrero, salió con el enorme saco sobre los hombros. Era un día muy caluroso, el camino estaba terriblemente polvoriento y luego de que Hans llegara a la sexta parada, estaba tan cansado que tuvo que sentarse y descansar. Sin embargo, se recompuso con coraje y finalmente llegó al mercado. Luego de esperar allí por un tiempo, vendió el saco de harina a muy buen precio y volvió rápidamente a casa. Tenía miedo de que si lo hacía muy tarde podría encontrarse con algunos ladrones en el camino.
Fue ciertamente un día muy duro, se dijo el pequeño Hans cuando se iba a la cama. Pero estoy contento de no haber desilusionado al molinero. Es mi mejor amigo y además me va a dar su carretilla. A la mañana siguiente temprano llegó el molinero a llevarse el dinero del saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan cansado que seguía en la cama. Y el molinero dijo: bajo mi palabra, eres muy perezoso. Realmente, considerando que voy a darte mi carretilla, creo que debes trabajar más duro. La pereza es un gran pecado y ciertamente no me gusta que ninguno de mis amigos sea perezoso o indolente. No debe molestarte que te hable con claridad. Por supuesto, no soñaría con hacerlo si no fuera tu amigo, pero ¿qué es lo bueno de la amistad si no puede decirse lo que se siente? Cualquiera puede decir cosas agradables y tratar de satisfacer y elogiar, pero un amigo verdadero dice siempre cosas desagradables y no le importa si así causa dolor. En realidad, si se trata de un verdadero amigo, lo prefiere, pues sabe que entonces está actuando correctamente. Y el pequeño Hans responde: lo siento mucho. Se restregaba los ojos y quitándose el gorro de dormir. Lo siento mucho, pero estaba tan cansado que podría quedarme en la cama por un rato y escuchar cantar a los pájaros. ¿Sabías qué trabajo mejor después de escuchar cantar a los pájaros? Lo hago mejor, me siento mejor. Bien, me alegro, dijo el molinero, palmeando al pequeño Hans en la espalda. Pues quiero que vengas al molino tan pronto estés vestido y arregles el techo del granero por mí. El pobre pequeño Hans estaba muy ansioso por ir a trabajar a su jardín, pero sus flores no habían sido regadas durante 2 días, pero no quería desilusionar al molinero, dado que era un amigo tan bueno con él. ¿Acaso pensarías que sería inamistoso de mi parte si te digo que estoy muy ocupado?, preguntó en voz baja y tímida. Bien, realmente, contestó el molinero, no pienso que es mucho pedírtelo, considerando de que voy a darte mi carretilla, pero por supuesto, si te rehusas, iré a hacerlo yo. No, de ninguna manera, exclamó el pequeño Hans. Saltó de la cama, se vistió y fue hacia el granero. Trabajó el día entero, hasta la caída del sol, y al atardecer el molinero llegó para ver cómo iban las cosas. ¿Has arreglado ya el agujero en el techo, pequeño Hans?, exclamó el molinero con voz alegre. Está casi arreglado, contestó el pequeño Hans bajando por la escalera. Oh, dijo el molinero, no hay trabajo más delicioso que el trabajo que se hace para los demás. Es por cierto un gran privilegio irte a hablar, contestó el pequeño Hans sentándose y secándose la frente. Realmente un gran privilegio, pero temo que jamás tendré ideas tan bellas como las tuyas. Ya te llegarán, dijo el molinero, debes sufrir más. Por ahora solo tienes la práctica de la amistad. Algún día tendrás también la teoría. ¿Realmente crees que podré?, preguntó el pequeño Hans. No tengo ninguna duda, dijo el molinero, pero ahora que has arreglado el techo, lo mejor es que te vayas a tu casa a descansar. Quiero que lleves a mis ovejas a la montaña mañana. El pobre pequeño Hans temió responder a eso. Temprano a la mañana siguiente el molinero trajo sus ovejas a la cabaña y Hans partió con ellas hacia la montaña. Le tomó todo el día llevarlas de aquí para allá. Al retornar estaba tan cansado que se quedó dormido en la silla y no despertó hasta que era plena luz del día. ¡Qué tiempo maravilloso pasaré en mi jardín!, dijo, yéndose de inmediato a trabajar, pero de una manera u otra jamás podía ocuparse de sus flores, pues su amigo, el molinero, estaba siempre llegando y mandándolo a largas caminatas o llevándoselo para ayudarlo en el molino. El pequeño Hans se sentía desdichado por momentos, pues temía que sus flores pensaran que las había olvidado. Se consolaba reflexionando que el molinero era su mejor amigo. Además, acostumbraba a decir: me va a dar su carretilla, y ese es un acto de pura generosidad. Así que el pequeño Hans trabajó para el molinero decía toda clase de cosas hermosas sobre la amistad que Hans anotaba en un cuaderno que acostumbraba a leer a la noche, pues era un buen aprendiz. Sucedió que una tarde el pequeño Hans estaba sentado junto al fuego cuando un fuerte golpe se oyó en la puerta. Era una noche desapacible. El viento soplaba y rugía tan terriblemente alrededor de la casa que al principio pensó que se trataba simplemente de la tormenta, pero se oyó un segundo golpe y luego un tercero más fuerte que los anteriores. «Es algún pobre viajero», se dijo el pequeño Hans y corrió hacia la puerta. Allí estaba el molinero con una linterna en la mano y un gran garrote en la otra.
Querido pequeño Hans, exclamó el molinero, estoy en graves problemas. Mi pequeño hijo se ha caído de la escalera, se ha lastimado y voy a buscar al doctor. Pero vive muy lejos y es una noche tan terrible que se me acaba de ocurrir que sería mejor que fueras tú en mi lugar. Sabes que voy a darte mi carretilla, entonces es correcto que hagas algo por mí en compensación. Por cierto, exclamó el pequeño Hans, tomo casi como un cumplido que hayas venido hasta mí y saldré de inmediato, pero debes prestarme tu linterna, pues la noche está tan oscura que temo caerme en una zanja. Lo lamento mucho, contestó el molinero, pero es mi linterna nueva y sería una gran pérdida para mí si algo le pasara. Bueno, no importa, me arreglaré sin ella, exclamó el pequeño Hans tomando su enorme tapado de piel y su abrigado gorro escarlata. Luego se ató una bufanda al cuello y salió. Qué terrible fue la tormenta. La noche estaba tan oscura que el pequeño Hans apenas podía ver y el viento era tan fuerte que le costaba tenerse en pie. Sin embargo, era muy valiente. Luego de caminar por 3 horas llegó a la casa del doctor y llamó a la puerta. ¿Quién está allí?, gritó el doctor, sacando la cabeza por la ventana del dormitorio. Doctor, soy el pequeño Hans. ¿Qué es lo que quieres, pequeño Hans? El hijo del molinero se ha caído de la escalera y se ha lastimado y el molinero quiere que vaya de inmediato. Muy bien, dijo el doctor, ordenando su caballo, sus grandes botas, su linterna, bajó las escaleras, cabalgó en dirección a la casa del molinero con el pequeño Hans caminando con esfuerzo detrás suyo. Pero la tormenta se puso cada vez peor y peor. La lluvia caía a torrentes. El pequeño Hans no podía ver hacia dónde iba, o qué sé yo, o seguir al caballo. Finalmente perdió el rumbo, vagó por el pantano, que era un lugar muy peligroso, lleno de pozos profundos, y allí se ahogó el pobre pequeño Hans. Su cuerpo fue hallado al día siguiente por unos pastores de cabras, flotando en un enorme charco de agua, y lo llevaron con ellos hasta la cabaña. Todo el mundo fue al funeral del pequeño Hans, dado que era alguien muy popular y el molinero fue el jefe del cortejo. Como fui su mejor amigo, dijo el molinero, es apenas lo correcto que tenga el mejor lugar. Así que caminó a la cabeza de la procesión con una larga túnica negra y cada tanto se secaba los ojos con un enorme pañuelo de bolsillo. El herrero dijo, el pequeño Hans es por cierto una gran pérdida para todo el mundo. Cuando terminó el funeral, habló el herrero. Estaban todos sentados confortablemente en la taberna, tomando vino espaciado y comiendo dulces pasteles. El molinero contestó, una gran pérdida para mí en todo caso, pues fui tan bueno como para darle mi carretilla y ahora no sé qué hacer con ella. Ocupa mucho lugar en mi casa y está en tan mal estado que no obtendré nada si trato de venderla. Tomaré la precaución de no darle nada a nadie otra vez. Ciertamente se sufre por ser generoso. Y la rata de agua, tras una larga pausa, y bien, ese es el final, dijo el jilguero. ¿Pero qué pasó con el molinero?, preguntó la rata de agua. Realmente no lo sé, respondió el jilguero, y estoy seguro de que no me preocupa. Es bastante evidente de que no hay simpatía en su naturaleza, dijo la rata de agua. Temo que no ve la moraleja de la historia, comentó el jilguero. ¿La qué?, gritó la rata de agua. ¿La qué? La moraleja. Quiere decir que la historia tiene una moraleja, por cierto, dijo el jilguero. Bien. Realmente, dijo la rata de agua de muy mala manera. Pienso que debía habérmelo dicho antes de empezar. Si lo hubiera hecho, ciertamente no lo habría escuchado. En realidad habría dicho va, como el crítico. Sin embargo, puedo decirlo ahora. Así que gritó va con su voz más aguda, dio un respingo con la cola y se retiró a su agujero. ¿Y cómo le fue con la rata de agua?, preguntó la pata, que llegó nadando unos minutos después. Tiene algunas muy buenas razones, pero por mi parte tengo sentimientos de madre y no puedo contemplar a un soltero empedernido sin que caigan lágrimas de mis ojos. Y el jilguero contestó, temo que la he aburrido. El hecho es que le he contado una historia con moraleja. Oh, eso es siempre algo peligroso de hacer, dijo la pata. Casi.
estoy de acuerdo con ella.